¿Qué tal, queridos amigos? Es un gusto encontrarnos en otra transmisión que TV UNAM realiza desde la sala de conciertos de Nezahualcóyotl. En esta ocasión, para llevar hasta ustedes el sexto programa de la segunda temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. En la primera parte, escucharemos el concierto para violín y orquesta Opus 22 en re menor del compositor Henryk Wieniawski, en el que actuará como solista el maestro Massimo Cuarta, quien además fungirá como director titular en el resto del programa. En la segunda parte escucharemos la novena sinfonía en mi menor opus 95, conocida como Sinfonía del Nuevo Mundo, del compositor bohemio Antonín Dvořák. Desde que la música barroca presenció el surgimiento de los grandes virtuosos del violín, como Arcangelo Corelli, Giuseppe Torelli, Antonio Vivaldi, Jean-Marie Leclerc o Giuseppe Tartini, entre muchos otros, las composiciones para este instrumento han alcanzado niveles extraordinarios de dificultad técnica. Pero fue específicamente con la aparición de la figura de Niccolò Paganini en la primera mitad del siglo XIX que la ejecución del violín trascendió las fronteras de lo estrictamente musical para convertirse en un espectáculo. De tal manera que, buscando igualar o superar sus proezas, surgieron en la segunda mitad del siglo XIX en distintas partes de Europa verdaderos portentos del violín que amasaron fortunas con la misma facilidad con la que algunos casos las perdieron, deslumbrando a los públicos con sus extraordinarias habilidades parecidas a actos de prestidigitación, aunque no siempre lo escuchado justificaba el exorbitante precio de esas exhibiciones. No obstante, por encima de esta, llamémosla caterva de encantadores de feria, destacaron verdaderos artistas en los que su excepcional destreza se conjugaba con una fina sensibilidad. Édouard Remeny, Ferdinand David, Pablo de Sarasate, Joseph Joachim, Eugène Ysaÿe, Henri Vieuxtemps, son algunos de los reconocidos virtuosos del violín que, sin alcanzar la talla de los grandes compositores, aportaron con sus obras elementos importantes para el desarrollo de la técnica violinística. A este grupo de intérpretes, compositores, perteneció el violinista polaco Henryk Wieniawski. Ya a la edad de 8 años, Wieniawski había alcanzado un nivel sobresaliente en la ejecución del violín, suficiente para ser admitido en el Conservatorio de París, en donde estudió con Lambert Joseph Massat, violinista belga al que se atribuye la creación del vibrato sistemático. Su extraordinario talento lo llevó a dar conciertos a los 13 años en París, en San Petersburgo, los países bálticos y Varsovia, y posteriormente en las principales ciudades de Rusia y Europa. En 1860 se asienta en San Petersburgo como primer violinista del zar Alejandro II y como primer profesor de violín del recién fundado conservatorio, en donde estableció los cimientos de lo que será la Escuela Rusa de Violín, más tarde consolidada por Leopold Auer. Como compositor, sus primeras obras, incluyendo su primer concierto para violín en fa sostenido menor, compuesto en 1853, están marcadas por una clara tendencia a deslumbrar al público con sus fuegos de artificio técnicos y sus asombrosos efectos sonoros. Sin embargo, para 1862, año de la composición de su segundo concierto en re menor, un Wieniawski un poco más maduro y con mucho menos ímpetus de novillero, ya es capaz de poner su habilidad al servicio de contenidos más sinceros y profundos. Así, este concierto que escucharemos, ya desde el inicio del primer movimiento, Allegro moderato, resulta muy interesante por la manera en la que Wieniawski presenta los dos temas principales en la orquesta, como si el uno fuera la respuesta del otro, y por la forma en la que el primero es retomado y desarrollado ampliamente por el solista antes de abordar el segundo.
después de un desarrollo que sirve más que nada para que el solista despliegue un amplio virtuosismo. Glissandos cromáticos, dobles cuerdas, arpegios, sextas, octavas, terceras, escalas cromáticas, armónicos artificiales y todo tipo de ataques con el arco. Un pasaje de transición rubricada por el clarinete conecta con el segundo movimiento, la romanza, construido sobre una cadenciosa y expresiva melodía sin ninguna pretensión de lucimiento técnico y que pone a prueba la capacidad del solista para cantar en su instrumento. Por su parte, el tercer movimiento se inicia con la súbita irrupción de una introducción allegro con fuoco en la que se insinúa el tema principal. Después se inicia el allegro moderato en estilo gitano, en el que el tema insinuado anteriormente alterna con el segundo tema del primer movimiento. Y esto crea un marcado contraste entre lirismo y virtuosismo que predominará durante todo el movimiento. Pero ya es tiempo de que nos traslademos al escenario de la Sala Nezahualcóyotl para el inicio de este sexto programa de la segunda temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. Señoras y señores, bienvenidos a la Sala Nezahualcóyotl. Les recordamos que están conmigo los teléfonos celulares, localizadores, grabadoras, cámaras fotográficas y de video dentro de esta sala, por lo que les pedimos atentamente apagar en este momento todos sus aparatos electrónicos susceptibles de emitir alarmas y ruidos molestos durante el concierto. Disfruten ustedes. Y antes de que salga al escenario el maestro Máximo Cuarta para tocar y dirigir este concierto para violín y orquesta en re menor de Henryk Wieniawski, quisiera comentarle que esta obra fue estrenada por el propio compositor como solista el 27 de noviembre de 1862, con su amigo Anton Rubinstein al frente de la Orquesta de San Petersburgo. Pese a su fama y a la enorme fortuna que en algún momento llegó a tener, Wieniawski falleció antes de cumplir los 45 años de edad en un estado de lamentable indigencia.
Y así concluye la extraordinaria interpretación que el maestro Massimo Quarta ha realizado como solista en este concierto en re menor de Henryk Wieniawski, dirigiendo además a la Orquesta Filarmónica de la UNAM. El público que nos acompaña en esta ocasión, aquí en la sala de conciertos de Nezahualcóyotl, reconoce con su efusivo aplauso la enorme calidad interpretativa del maestro Quarta y la excelente labor de la orquesta, y alienta al maestro Quarta para que se anime a regalar un encore. Veamos si lo consigue.
Y antes de comentar la segunda parte de nuestro programa, quiero compartirles la entrevista que TV UNAM realizó con el maestro Máximo Cuarta, solista y director de este concierto. Acompáñenos. De Wieniawski es uno de los conciertos más famosos para los violinistas. Él escribió 2 conciertos, pero aunque el primero es por algunos tratos, para algunas veces, para algunas cosas más difícil, no mucho más, pero para algunas cosas tiene algunos pasajes que son más difíciles. Esto es el más conocido, aunque porque tiene este segundo movimiento que se llama Romance, que es un movimiento, es una romanza. Entonces es muy romántica, es muy cantable, llena de amor, llena de pasión, llena de fuego y también de suavidad. Y lo que contradistingue a Wieniawski desde los otros compositores es que él escribe de una manera muy diferente, por ejemplo, de Paganini. Paganini deja la orquesta en una esquina, poquito. Hablando de Wieniawski, él tiene un diálogo muy cerca con el solista, ya empezando con los primeros, después el solo del corno, fagotto, oboe, violas, todo esto siempre es un diálogo muy cerca con el solista. Y el primer movimiento es muy vario, hay partes virtuosísticas, esto es un hábito muy común para los compositores que escribían en el periodo romántico y postromántico para el violín. Entonces hay momentos donde hay muy cantabilidad, son frases muy cantables y hay partes muy virtuosísticas. Aunque con Wieniawski hay una sección del primer movimiento donde tiene parte virtuosística que se mezcla con parte cantable de la orquesta. El tercer movimiento es muy particular porque él escribe después una introducción con fuego, escribe Allegro moderato a la zingara. Zingara sería zigeuner, gypsy. Y es un carácter muy gypsy el tercer movimiento, muy difícil, muy virtuosístico, también muy brillante. Entonces, para todas estas cosas, estas características, se volvió a ser como uno de los conciertos más famosos y más tocado de los violinistas, aunque claramente es una manera de escribir muy abierta, a veces un poco manierística, pero muy interesante. En la segunda parte de nuestro programa escucharemos la Sinfonía número 9 en Mi menor opus 95 del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák. Recordando que la obra fue comisionada al compositor por la Orquesta Filarmónica de Nueva York en 1892, año en el que Dvořák había llegado a Estados Unidos para hacerse cargo de la dirección del recién fundado Conservatorio Nacional de Música de América en Nueva York. Dvořák creó entonces una obra cuya intención fuera mostrar el resultado de la aplicación de las técnicas de composición europeas a materiales melódicos y rítmicos influenciados por ciertas tradiciones propias de la Unión Americana, como los espirituales negros y el folclore musical indio, para indicar lo que él creía que debería ser el camino a seguir por los compositores norteamericanos que buscaban una identidad nacional musical. Dvořák declaró en algún momento que estaba convencido de que el futuro de la música de los Estados Unidos debía estar basada en lo que se suele llamar melodías negras,
y que estas melodías podían ser la base para una seria y original escuela de compositores que se podía desarrollar en ese país. Para Dvorak, esos temas eran el fruto de la tierra y como canciones populares propias de esta tierra, los compositores norteamericanos debían centrarse en ellas. Por otra parte, Dvorak, quien era un compositor nacionalista convencido, encontró inspiración en la canción de Hiawatha del poeta estadounidense Henry W. Longfellow, en la que se narra la vida del líder indígena que unificó a muchas de las tribus de Norteamérica. No solo la gran talla épica del protagonista, sino la descripción de costumbres, rituales, de paisajes, calaron hondo en el compositor en cuya sensibilidad repercutieron las palabras de Longfellow. El resultado fue una grandiosa sinfonía en 4 movimientos, apegados al orden y estructura tradicional. Un primer tiempo allegro, precedido por una introducción adagio, un segundo tiempo largo, un tercer movimiento scherzo, con 2 tríos, y un cuarto movimiento allegro con fuoco. En cada nuevo movimiento aparecen temas ya citados en los anteriores, hasta que hacia el final del último, los temas más importantes de cada movimiento aparecen relacionados entre sí en un grandioso y complejo final. Abajo, abajo, arriba. Ok, stop. Cuidado. Son muchos diciendo, miren. Yo creo muchísimo, aunque siempre se ve el trato eslavo de su música, aunque él intenta de haber frases de los nativos americanos, ritmo de los nativos americanos, y esta idea, imaginación, el segundo movimiento de los paisajes de los Estados Unidos, con pájaros, vientos, todo esto. Todavía yo pienso que hay muchas características eslavas. O sea, él no pierde la manera de ser Dvorak, siempre, en todos los movimientos. Y hay un carácter muy triunfal, sobre todo pensando a cómo empieza el último movimiento, ¿no? Con esta fanfara de trompetas y cornos. Y es una sinfonía muy simple para escucharla. No está simple como está escrita, tampoco es simple para tocarla o dirigirla. Está llenísima de todos detalles. Dinámica, acentos, forzato, fortepiano, reguladores, está llenas de todo eso. Entonces, un primer momento se puede pensar que es una sinfonía que se hace con un ensayo. Para la verdad, no. O sea, cuando usted empieza ¿cómo puedo decir?, a ir más profundamente en la partitura, se vuelve en una partitura muy compleja. Porque hay muchos detalles. Hay momentos donde hay 4 o 5 temas muy particulares, algunos muy americanos, algunos más eslavos, y tiene que mezclar todo esto sin haber uno que es más importante del otro. Sobre todo en el segundo movimiento, por ejemplo, hay un momento donde él pone 2, 3 temas, 4, para la verdad, y todos son muy importantes. Todos están escritos fortísimo. Claro que no puede ser todo así, porque hay momentos donde 2 fortísimos uno tiene que ser ligeramente menos del otro. Este es el principio de la música de cámara, más o menos, ¿no? Y hay esta frase del corno inglés que es increíble en el segundo movimiento, que creo que es única en la historia del repertorio postromántico. Verdaderamente increíble. La manera como él maneja ¿cómo puedo decir?, el proceso, el desarrollo musical de este movimiento es increíble, terminando con 4 violines, 4 violas, 2 cellos, y después 1, 1, 2 y después 1, y cambiando color a todas las maderas. Eso es verdaderamente increíble. O sea, creo que, por ejemplo, para algunas cosas yo prefiero la octava
Pero esta sinfonía es increíble como él pensó verdaderamente, estoy en los Estados Unidos, en el Nuevo Mundo, tengo que tomar todo el mejor que escucho en el Nuevo Mundo, y ahí hay como una, se dice esperanza, para hacer que este Nuevo Mundo se vuelva bien. Toda la sinfonía está llena de este motivo de esperanza, de hope, para el Nuevo Mundo. Cambia, cambia. Levanta. Va más. Y bueno, esa es una sinfonía muy interesante, conocidísima. A veces yo creo que, lo digo sin alguna presunción, algunas veces se escucha siempre muy fuerte, demasiado gritando. Si es una sinfonía fuerte, es una sinfonía que refleja un poco el mundo del Nuevo Mundo, pero tiene también momentos de una suavidad increíble, que hay momentos que en algunos compositores de esa misma época no hay. Entonces, creo también que la combinación de las dos piezas es muy interesante. Son dos piezas eslava, aunque una es polaca, la otra es bohemia, pero tienen tratos comunes a veces. Aunque yo no siempre intento de haber una relación intelectual en la música. Si nosotros vamos a ver los programas de esta época, eran un caos total de piezas, cantante y después eso, después eso. Entonces hoy nosotros somos demasiados intelectuales, y no está mal, no molesta, pero no tiene que ser la primera cosa. Siempre los compositores siempre escriben porque es una necesidad del alma. A veces el dinero también, para muchos, lo fue así para Mozart, para Scarlatti, para Donizetti, para todos estos, escribieron 1500 obras para comer, para vivir. Pero siempre hay momentos donde el alma es más importante. No creo que hay una particular exigencia de Dvorak de dejar algo a los compositores americanos. Los compositores americanos escribieron completamente diferente de Dvorak. Y esto me refiero, cierro el círculo de esta discusión diciendo que, a propuesto, por supuesto, por lo que usted dijo, no hay nada que se refleja en los compositores mexicanos, porque es Dvorak, es música eslava en sentido de los Estados Unidos, del Nuevo Mundo. Entonces, siempre se escucha Dvorak, aunque son frases del Nuevo Mundo, caracteres del Nuevo Mundo, pero es Dvorak. Pero ahora es el momento de volvernos a asomar al escenario de la Sala Nezahualcóyotl para dar inicio a la segunda parte de este sexto programa de la segunda temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. Su atención, por favor. Esta es la tercera llamada. Tercera llamada. Tercera. Invitamos al público hacia ocupar sus localidades.
Y antes de que entre el maestro Máximo Cuarta para dirigir la novena sinfonía en mi menor de Antonín Dvorak, quisiera compartirle un pasaje de la obra de Henry Longfellow, la canción de Hiawatha, que tanto impresionó a Dvorak y en la que escribe: vosotros a quienes gustan los parajes naturales, que gustáis del prado soleado y el bosque umbrío, que os gusta el viento soplando entre las ramas, el aguacero y la nevasca, y las avenidas de los grandes ríos por entre sus palizadas de pinos, y el trueno en la montaña, cuyos ecos innumerables semejan los aleteos de las águilas en sus aguileras. Escuchad estas tradiciones salvajes, este canto de Hiawatha.
ha finalizado la ejecución de esta grandiosa novena sinfonía en mi menor opus 95 del compositor bohemio Antonín Dvořák, en la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha llevado a cabo bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarto. Y concluye así el sexto programa de la temporada, en cuya primera parte hemos escuchado el concierto para violín en re menor del compositor polaco Henryk Wieniawski, en el que ha actuado como solista el mismo maestro Cuarto. Y antes de despedir esta transmisión, quiero agradecer como siempre a todos y cada uno de los que la han hecho posible y a ustedes por su atención. Soy Fernando San Martán y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima.